Hola, muy buenos días. Yo soy Adriana Casas, directora del Centro Multimedia. Agradezco mucho su presencia, quienes nos acompañan el día en este ciclo de charlas, sesgos narrativos de los cuerpos, tecnologías de la justicia y ADN. Agradezco de manera particular a los especialistas que aceptaron acompañarnos en estas mesas de conversación. Los temas que propone este ciclo no son usuales. Oye, jefa, ¿Sí? no se escucha como mucho eco y no alcanzamos a escuchar. Perdón. ¿Aún mejor? Un poco. Un poquito tenía mejor. problemas con el audio desde el principio. ¿Mejor o no? Sí, mejor. Ok. Buenos días, soy Adriana Casas, directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Agradezco mucho la presencia de quien nos acompaña esta mañana en este ciclo de charlas, sesgos narrativos de los cuerpos, tecnologías de la justicia y el ADN. Agradezco de manera particular a los especialistas que aceptaron acompañarnos en estas mesas de conversación. Los temas que proponemos en este ciclo son poco usuales y por ello prioritarios en el contexto actual contemporáneo. El vínculo entre el pensamiento, la tecnología y la ciencia es cada vez más importante. Por eso me entusiasma esta colaboración con el Centro de Ciencias Genómicas y el Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Estoy segura que estas jornadas serán absolutamente interesantes y que nos dejarán muchos temas en los que reflexionar. Nuevamente, muchas gracias y que tengan unas grandes jornadas. Muchas gracias, Adriana. Ok. Bueno, muchas gracias a quienes nos están sintonizando en Facebook. Pues bueno, antes de presentar a Claudia, pues sí quisiera decir que agradecemos mucho al Centro Nacional de las Artes por albergar este tipo de conversaciones transdisciplinarias, donde justamente creo que si algo hace falta en este momento es un poco de invención sobre las maneras de pensar y aproximarnos a muchas problemáticas sociales. Y sí creo que es desde las artes el espacio de donde podemos como comenzar a pensar sin tantos corsets y más bien desde la propuesta de otras perspectivas. Entonces, bueno, voy a presentar a Claudia. Claudia Alarcón Zaragoza es licenciada en Lengua y Literaturas Inglesas y maestra en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en universidades públicas del país, ha trabajado con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley e instrumentado programas de prevención del delito y la violencia, así como modelos de tratamiento no privativos de la libertad para jóvenes. Ha sido asesora educativa en comunidades de tratamiento para adolescentes y centros penitenciarios, es miembro activo de la Red de Estudios de Espacios Carcelarios del Colegio de Michoacán y del Global Carceral Regimes Working Group de Stony Brook University, New York. Sus reflexiones sobre fenomenología carcelaria y las prisiones han sido publicadas en medios nacionales e internacionales. Es candidata a doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa, con una investigación sobre emociones morales y subjetividad afectiva en jóvenes que han cometido homicidio. Quienes nos están viendo a través del streaming, por favor, siéntanse en la libertad de hacernos comentarios o preguntas y los vamos a estar compartiendo a lo largo de la transmisión. Bienvenida, Claudia, muchas gracias, te escuchamos. No te escuchamos. Ahora sí. Muchas gracias, Adriana, Elena, Agus, y efectivamente, pues como bien decía Elena, creo que es muy importante que este tipo de discusiones alcancen y lleguen y hagan, tengan presencia en instituciones que justamente lo que se está proponiendo es tener una visión mucho más extensa, mucho más amplia de problemáticas que nos competen pues concretamente a todos, ¿no? No son problemáticas que sean propias de solamente un grupo de la población o un sector o un estado de la república o una comunidad en particular, sino que, pues, que son problemas que están repercutiendo al estado, digamos, de bienestar y de seguridad que tiene el país. Sin embargo, bueno, pues nosotros
con esta propuesta de discusión, de diálogo, justo lo que buscamos, y hablo en plural porque pues indudablemente que este tipo de proyectos son posibles gracias a que siempre hay un nosotros colaborando y hay un nosotros pensando y concretamente proponiendo desde dónde es necesario, desde dónde es pertinente, más que necesario, desde dónde es pertinente tener cierto tipo de discusiones. Y pues bueno, primero que nada me honra mucho el tener la oportunidad de iniciar, pues abrir este ciclo de charlas, esta semana de trabajo, de reflexiones, por dos razones. Una, porque, bueno, pues evidentemente es una oportunidad para mí de compartir mucho más allá de solamente un espacio, ¿no? Sea la academia o sea más un trabajo de divulgación, abrir o plantear algunas ideas que he venido desarrollando durante los últimos años a un público más diverso, ¿no? Mucho más amplio, mucho más eh, que pueden o no estar, digamos, familiarizados con los temas que vamos a discutir, con los temas que vamos a tratar, con las cosas que vamos sobre las que vamos a reflexionar, pero que a final de cuentas el hecho de que estén aquí pues ya es una señal de que hay una apertura, hay un interés, al menos por escuchar otras perspectivas. Otra razón por la que me siento bastante contenta de participar en este evento es porque considero que hay una necesidad urgente de hablar de temas como la justicia, como el elemento narrativo, cómo se ha venido construyendo desde diferentes enfoques, desde diferentes, digamos, marcos epistemológicos, desde diferentes experiencias, sobre temas como la justicia, el delito, y todos estos temas que van, que se circunscriben de alguna forma a entender la acción delictiva, ¿no? Concretamente. Y los actos de justicia, ¿no? Si lo podemos considerar en ese sentido. Y muchos de estos temas que son subyacentes a la problemática de cómo se piensa la justicia, cómo se ejerce la justicia, cómo se exige la justicia, cómo se construyen los mecanismos de justicia, cómo se transmite la idea de lo que significa la justicia, pues de alguna forma están filtrados por una serie de narrativas que van apuntando o van llevando esta experiencia, digamos, colectiva, como es la justicia, en una dirección. Sin embargo, habiendo trabajado ya, pues ya un tiempo considerable con personas privadas de la libertad, conociendo casos de personas que están en prisión, purgando sentencias por delitos que no cometieron, personas que llevan años en espera de una sentencia, personas que cometieron algún delito porque estaban prácticamente en una situación, no quiero decir en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero sí de alguna forma es imposible o fue imposible que ellos pudieran reaccionar o pudieran actuar de una forma distinta, ¿no? Gente que está en prisión por cuestiones, digamos, por incidentes, por situaciones que se salieron de control, por alguna negligencia, y también, por supuesto, gente con actos delictivos totalmente deliberados, ¿no? Pero el asunto es que ante este universo tan plural, tan distinto, tan diverso, pues de alguna forma tan polisémico, que se vive dentro de la cárcel y
estoy hablando de la cárcel como una tecnología de justicia, por supuesto. Poder mirar más allá simplemente del delito, simplemente de pensar a alguien que actúa bajo toda la intención de generar daño, sin ningún contexto, sin ninguna explicación, sin ningún sustento, sin ningún reconocimiento de la realidad social en la que vivimos, con todas sus condiciones como la desigualdad, la violencia constante, en algunos casos el tema de la impunidad, el tema del racismo, el tema del clasismo, las estrategias segregatorias que se viven en el país, ¿no? Concretamente, en algunas comunidades. Entonces, de ahí que la idea de pensar la justicia, pensar el delito, pensar en estas experiencias de vida, porque a final de cuentas todas estas personas que están en prisión, pues son experiencias de vida e historias de vida, desde una perspectiva mucho más transdisciplinaria, se vuelve muy enriquecedor, ¿no? Cuando hablamos de sesgos, pues prácticamente estamos hablando de dos cosas, ¿no? Estamos hablando de lo que cognitivamente, por un lado, podemos nosotros percibir lo que en parte nuestra percepción, nuestras herramientas de análisis, nuestras herramientas de reflexión, nuestra propia perspectiva de vida, cuestiones como ideológicas, etcétera, ¿no? Como todo esto que nos va trazando una manera de mirar el mundo, nos permite ver o nos permite entender. Y en el caso concreto de las disciplinas, pues todos sabemos que las disciplinas no se salvan de tener sesgos, ¿no? El problema es cuando algún tipo de narrativa se presenta como autoridad absoluta o se autodefine como la única que puede mirar ciertos fenómenos, conocer ciertos fenómenos y explicar ciertos fenómenos. Por otro lado, pues los sesgos, digamos que el lado positivo es que al final de cuentas son una manera de retarnos a seguir haciendo preguntas, ¿no? Cada vez que nosotros enfrentamos un sesgo o que estamos conscientes de que estamos actuando o estamos pensando o estamos nombrando, definiendo a partir de un sesgo, pues entonces ya uno al menos puede tener pues, la opción de ir más allá, ¿no? De buscar trascender este sesgo, esta limitante. Y a su vez, pues estos sesgos terminan conformando narrativas, ¿no? El ejercicio de las narrativas se ha vuelto de alguna forma un recurso muy valioso que nos permite poder escuchar más voces, pero no solamente más voces de manera individual, como en este sentido de que cada quien cuente su historia o que cada quien cuente su experiencia, sino como la experiencia de contar, la experiencia de generar un relato, nos termina generando una experiencia consciente sobre ciertos fenómenos. Y eso es parte de lo que nosotros hemos tratado de identificar, hemos buscado la experiencia de cómo se narra, por qué se narra, qué elementos, qué recursos son los que se utilizan para narrar, ¿no?
qué voces son las que se incluyen en estas narrativas que a final de cuentas acaban teniendo presencia, acaban teniendo impacto, ya sea en los medios, políticamente, en las artes, en la literatura, en los espacios, digamos, mucho más abiertos. A final de cuentas, allí es en donde nosotros estamos tratando de identificar cómo es que estas narrativas están, como les decía, ¿no? Al principio, un poco esta idea de hacia dónde estamos llevando la justicia. Ese llevar la justicia es a final de cuentas una forma de construir narrativa que tarde o temprano pues acaba teniendo se acaba corporizando, ¿no? Se acaba incorporando en nosotros. Y bueno, habiendo dicho todo esto, quiero presentar algo de manera muy, muy breve antes de poder tener a Elena y a Agustín, a estos dos colegas que desde hace un tiempo se unieron de manera muy entusiasta y muy comprometida con el trabajo que hemos venido haciendo con los jóvenes, pues para tener un poco más una experiencia de diálogo. Antes solamente quiero compartir un poco el... Okay. ¿Allí se ve? ¿Allí se ve la pantalla? Hola, hola. Elena, Agus. Sí, se ve la presentación de cuerpos afectivos. Ok. Déjenme. Ay. Bueno. Si no sé, si se deja de ver o algo, me avisan, por favor, ¿sí? Bien. Entonces, un poco ya centrándome más en el tema que desde donde yo he venido construyendo un enfoque, una perspectiva de pensar, de trabajar, de reflexionar e incluso de proponer, de hacer propuestas que tengan que ver con una visión restaurativa del trabajo dentro de las prisiones. Y concretamente hablo de una propuesta de justicia restaurativa que yo denomino proactiva, a diferencia de la justicia restaurativa ¿no? Justamente esta narrativa de la justicia restaurativa que ahora se está tratando de abrir lugar, espacios en diferentes contextos, a veces utilizada con mucha ligereza y muchas veces pues cuestionada por su aparente incapacidad de alcanzar el estatus de lo justo, ¿no? De que no es suficiente para hacer justicia. Y eso tiene que ver justamente con la predominancia que ha tenido la justicia punitiva, la justicia pues que prácticamente se ha establecido y que se ha consolidado durante los últimos, pues durante mínimo los últimos 100 años, ¿no? En nuestro caso. Este ejercicio restaurativo, a lo mejor podríamos pensarlo en qué sentido esto puede conseguirse, puede considerarse como que por default un trabajo cercano, un trabajo interpersonal, persona a persona, ¿no? Como cara a cara, desde una experiencia más de alteridad, ¿no? De saber que estamos todo el tiempo como reconstruyéndonos, deconstruyéndonos en relación con los otros, ¿qué tanto ese ejercicio puede realmente
participar o puede contribuir a construir una narrativa de justicia distinta? ¿O qué tanto puede pensarse como una tecnología de justicia que nos permita pensar a los otros, a esos otros que, pues, que bajo una diversidad de condiciones, como ya les había comentado, han violado la ley, han transgredido, han generado un daño. Y ese ejercicio no se puede desarrollar, no se puede construir solamente desde la teoría, ¿no? O sea, no es posible que desde la teoría simplemente tratemos de ponernos de acuerdo si esto está funcionando, si esto puede funcionar, si esto puede llegar a, a generar a restablecer un cierto tipo de orden, ¿no? De orden en el sentido de organización social que nos permita ejercer la justicia de una forma más justa, ¿no? Y eso forzosamente tiene que pasar por la experiencia vivida, ¿no? Por la experiencia de vida, por la experiencia de estar cerca de los cuerpos, de las personas que están todo el tiempo y que han estado nutriendo su corporalidad, pues a partir de experiencias que en la mayoría de los casos son experiencias de muchísima transgresión, de mucha violación a sus necesidades básicas, de mucha imposición, de falta de reconocimiento a sus valores, etcétera, ¿no? O incluso de recriminación por no ser o por no verse de cierta forma, ¿no? Estoy hablando concretamente el hecho implícito en los procesos de discriminación, de racismo, en donde pareciera que se le culpa al otro no ser lo suficientemente blanco para poder convivir en la misma sociedad en la que estamos. Entonces, pensando en la importancia de estas experiencias más, digamos, cómo se vive, cómo se construyen las experiencias de vida dentro de las prisiones. El trabajo doctoral que he venido desarrollando justamente busca reconocer todos estos rasgos y todas estas experiencias como prioritarias y como sumamente valiosas y determinantes para abrir la posibilidad de construir una narrativa sobre la justicia que no sea punitiva, que no sea estigmatizante, que no esté pensada en el etiquetamiento. Y algo muy importante, que es algo de lo que se va a estar hablando a lo largo de la semana, apuntar a esto que por muchos años se ha trabajado en otros países, en otras culturas, como en la promoción de las trayectorias de desistimiento. Este quizás es uno de los puntos más importantes en el trabajo cotidiano que hacemos con los jóvenes, porque es en la cotidianidad en donde, además de poder reconocer cómo ellos, como cuerpo afectivo, han venido incorporando una serie de violencias, de discriminación, de rechazo, de segregaciones, de señalamientos, de limitaciones, de negación, ¿no? de derechos, y más que de derechos, la negación de que son personas con necesidades básicas que necesitan y que requieren ser satisfechas, ¿no? Por lo tanto, este ejercicio del desistimiento como tal se presenta, lo pensamos como justamente una contranarrativa o una narrativa alterna, quizás a la narrativa de reinserción social que la ley establece y que está muy bien marcada en la ley y está muy desarrollada y está muy explicada, pero que a su vez implica una serie de transformaciones en la vida cotidiana del sistema, como para que simplemente la palabra pueda generar un cambio de tal trascendencia. En cambio,
el trabajo cotidiano con los jóvenes, y no hablo solamente del caso de nosotros, hay la posibilidad, el hecho de que nosotros podamos estar trabajando con los jóvenes también significa que hay personas en estos espacios que están conscientes de la necesidad y de la importancia de construir narrativas distintas, ¿no? Entonces, insisto, es un trabajo comunitario. Bueno, la idea de los cuerpos afectivos, en este caso, la planteo como que los problemas, todos nuestros problemas, son problemas de nuestro cuerpo. Es decir, todo aquello que nosotros imaginemos como un problema que tenemos que resolver, que nos está afectando, que nos quita el sueño, que nos exige a tomar conciencia de situaciones que antes no teníamos conciencia, de hacer algún tipo de cambio drástico en nuestra vida. Todos esos problemas son problemas del cuerpo. Y cuando hablo del cuerpo, estoy hablando de la mente, ¿no? Pensando como en toda esta diversidad de conceptos y de nociones que pueda haber desde diferentes perspectivas, desde diferentes cosmogonías, digamos, ¿no? De cómo uno se relaciona con el mundo. La mente, el intelecto, el espíritu, etcétera, ¿no? Como nosotros como una entidad que está totalmente, cuyo contenido es un contenido que puede derivar en muchísimos conceptos y en muchísimas narrativas, en muchísimas experiencias. Y esto es un esquema con el que he venido yo trabajando y que aglutina, concentra prácticamente cuál es el enfoque desde donde estoy tratando de construir la explicación o una descripción sobre cómo se construye la afectividad y la emocionalidad en jóvenes que han cometido homicidio. Concretamente es con los jóvenes con los que yo me he centrado en trabajar. Y cómo es que la complejidad en cuanto uno está frente a un otro, frente a un cuerpo afectivo, y uno como cuerpo afectivo, todas las experiencias que están inmersas en esa interacción, ¿no? Todas esas experiencias que están teniendo lugar, que están determinando, están definiendo. Y claro, son tan complejas y son tan vastas que difícilmente podríamos tomar control de todas ellas, ¿no? Y saber cuando nos estamos relacionando a partir de un sesgo, cuando estamos relacionándonos a partir de un trauma, cuando nos estamos relacionando a partir de una experiencia, digamos, que a lo mejor simplemente tenemos bloqueada, en qué momento nos estamos relacionando a partir de nuestros esquemas o nuestros marcos teóricos, nuestra ideología. Vaya, es terriblemente complejo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parecía un reto en el trabajo con los jóvenes era identificar, pues, cómo es que este ejercicio, este proceso, estas interacciones afectivas de cuerpo a cuerpo podían visualizarse y cuál es el límite de esa posibilidad de visualización, de esquematización para pensar estas interacciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo propongo estos cuatro dimensiones que están permanentemente en acción. No es que una suceda antes, otra después, sino que es algo que está todo el tiempo teniendo lugar. Y bajo un enfoque totalmente relacional, interactivo, en donde todo lo que nos afecta, digamos, el afecto como tal, lo entiendo como el reconocimiento
estar vivos, el reconocimiento de tener una conciencia de un espacio, de un tiempo, de una, pues, de reconocimiento de los otros, ¿no? También. Y por lo tanto, este esquema está pensado justamente desde una perspectiva de interacciones, ¿no? Interactivista, en donde parto de la idea de que nosotros interactuamos con objetos a través del cuerpo. No lo hacemos a través de la mente, no lo hacemos a través de nuestras ideas, en realidad lo estamos haciendo a través del cuerpo. Y en ese sentido, recordando la premisa de que todos los problemas son problemas del cuerpo, es allí, en estas interacciones, en donde nosotros identificamos cuando algo, ¿no? Esa interacción con ese objeto, que puede ser una persona, una condición, una cosa, un evento, se convierte en una condición problemática. Posteriormente, pues tenemos la activación de funciones cognitivas, en donde incluyo al lenguaje y emocionales para hacer interpretaciones. Hay mucha diversidad de propuestas de cómo entender esta relación desde la cognición, desde la emocionalidad, desde la afectividad. Yo en este caso me centro en estas, que es la categorización, el dominio somático, que es el cuerpo, el registro que se hace directamente con las experiencias sensoriales, ¿no? del cuerpo. La memoria episódica, la mentalización, la conciencia moral, la predictividad y la reflexividad. Algunas de estas categorías, de estos conceptos, están mucho más centrados en algunos enfoques teóricos de la neuropsicología, desde la perspectiva que la trabajo, desde donde trabajo, pero en este caso no es realmente importante puntualizar ahí, ¿no? Creo que en general a todos nos da un poco de idea qué significan cada una de estas. Tenemos el significado y el sentido a la experiencia, ¿no? Damos significado y sentido a la experiencia. Significación, estoy pensando como la relevancia, cuando nosotros identificamos, entendemos el significado de ese objeto a partir de esa relación y por lo tanto reconocemos su relevancia, su importancia, su saliencia, es algo que requiere atender y requiere a lo mejor ya una interacción en un nivel distinto de conciencia o de reflexión, ¿no? El sentido narrativo, que es prácticamente la idea de la autobiografía, es decir, nosotros tenemos esas experiencias que al mismo tiempo van nutriendo y van dando coherencia, van dando sentido a nuestra historia de vida. Y bueno, y esto es un ejercicio, no es un ejercicio unidireccional en donde el objeto simplemente se va a incorporar en nosotros para dar sentido a nuestra historia de vida, sino que nuestra historia de vida también permite dar sentido o nos lleva a dar sentido, ¿no? a estos objetos. Insisto, objetos en este sentido, estoy pensando también en el sentido como de persona, ¿no? O sea, estamos poniendo en el mismo nivel todo aquello que genera un cambio afectivo, tiene un impacto afectivo en nosotros. Y por último, tendríamos las conceptualizaciones, que en este sentido yo las pienso como conceptualizaciones dinámicas, es decir, no hay representaciones estables para cada concepto que nosotros utilizamos. Y concretamente estoy pensando en conceptos emocionales, ¿no? Yo me he centrado en trabajar la culpa. A lo mejor, pues podemos tener una noción de culpa, ¿no? Que aprendimos en nuestras casas. En el caso de México, lo que es evidente y lo que me he encontrado cuando he trabajado ya más con
cómo se experimenta la culpa de una forma inmediata, ¿no? De una forma espontánea, es pues que la tradición judio-cristiana, ¿no? Esta culpa que se hereda simplemente por el hecho de, pues prácticamente casi de haber nacido, ¿no? En el sentido del pecado original y demás. Estoy hablando de cuestiones teológicas, no del dogma, ¿no? Es parte ya de una forma de relacionarnos y de entender una emoción como la culpa. Sin embargo, una vez que se trabaja de una forma mucho más abierta, más flexible, en donde se involucran otro tipo de factores, ¿no? Como la comprensión de las interacciones que tienen los jóvenes con sus contextos, las interacciones que tienen con sus entornos, las narrativas familiares con las que ellos crecieron, en donde muchas veces el delito es una actividad perdón, totalmente normalizada dentro de la familia. Pues allí la culpa adquiere una dimensión muy distinta, ¿no? Por lo tanto, es un concepto que no forzosamente puede estar vinculado, no puede estar solamente atado a un registro, a un referente dado por personas con una experiencia muy particular. Y estoy hablando concretamente de experimentos, ¿no? De experimentos que se hacen, muchos de los experimentos en psicología, pues se hacen con poblaciones estudiantiles. No hay, creo que el último experimento relevante que se hizo con jóvenes en conflicto con la ley se hizo en Canadá en los años 70. Es un trabajo muy, muy amplio, muy vasto, con varios sesgos, acorde a lo que se creía y la manera en que se trabajaba la psicología forense y la criminología en la época. Pero lo que es interesante es que es un ejercicio que busca explicar experiencias como la emocionalidad, como las emociones morales, en personas, en jóvenes, en el contexto carcelario, ¿no? Entonces, pero pues les digo, esto es como de los años 70, ¿no? Y la población con la que trabajan rebasa los 1,000, si no mal recuerdo, entre 1,200 y 1,500 jóvenes fue con los que trabajaron. Son dinámicas, pero no por ello son irreales y ficticias. Y a partir de todo esto que les acabo de comentar, pues entiendo la conceptualización como una experiencia situada. O sea, es decir, se conceptualiza en la medida que los cuerpos afectivos reconocen, no más bien, en tanto que nosotros reconocemos que cada cuerpo afectivo es generador de sus propias experiencias, de cómo utiliza sus recursos, el significado, el sentido y todas estas funciones que ya de las que mencioné, para conceptualizar una experiencia afectiva y más concretamente una experiencia emocional. Ya cuando estamos hablando de si un joven está experimentando culpa, está experimentando arrepentimiento, está experimentando frustración, venganza, ira, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto que les acabo de presentar es un mega resumen. Evidentemente, en el trabajo de investigación, pues hay muchos elementos con los que estoy trabajando, pero lo relevante aquí para mí es mostrar cómo
cómo la propuesta sobre el cuerpo, la propuesta sobre pensar el cuerpo como, como una, en una condición orgánica que está permanentemente siendo afectada, que está permanentemente siendo negada o mm, valorada, ¿no? O sobrevalorada muchas veces, ¿no? Estoy pensando en algunas narrativas en donde se establecen valores en función de los cuerpos, en la medida en que un cuerpo cumple con ciertos parámetros, ¿no? Que se reconocen como valores por encima del resto. Y creo que desde aquí la experiencia de hablar con una mirada mucho más transdisciplinaria nos permite a lo mejor poner en jaque algunos de nuestros prejuicios, de nuestros estigmas, ¿no? de la forma, de los mecanismos de estigmatización y de etiquetamiento que siguen estando muy presentes, aunque la literatura hable de que eso pues ya se entendió, que ya se superó y que no es tan, que ya los modelos de trabajo ya en las prisiones ya no apuntan a la experiencia, a etiquetar, a estigmatizar. Lo cierto es que esa narrativa sigue estando muy presente, ¿no? Y la tenemos en la vida cotidiana fuera de las prisiones también, no solamente dentro de la prisión. Entonces, bueno, pues yo aquí me detendría con esta presentación y pues invitaría a Agus y a... Ay, aquí toda igualada, Agus, Agustín y Elena, para enriquecer y para ampliar esta plática. Bueno, pues sin ánimo de este lugar común de los cebollazos, y es que de verdad, muchas gracias a Claudia que nos dio la confianza de estar acompañándola en este proyecto desde junio del año pasado. Ya vamos a tener nuestro primer aniversario. Pero un poco de las pocas cosas que yo he ido quizá, no sé si la palabra sea descubriendo, ¿no? Pero recuerdo que Claudia dice que no puede haber un perfilamiento del delincuente. Y yo estaba de acuerdo en ese sentido por algunas razones, pero justamente a partir del trato que comenzamos a tener con los chicos, lo entendí de una manera distinta y creo que eso forma parte de esta singularidad, de estos encuentros afectivos entre cuerpos, entre los dispositivos de la justicia, entre los dispositivos del encierro y entre las historias de vida que aunque parece que son las mismas o se repiten, no son iguales, ¿no? O sea, es decir, como bien dice Claudia, todos los problemas son problemas del cuerpo, y que creo que eso es algo que nos daría para una sola mesa de conversación, pero que de alguna forma a mí me gustaría que un poco retomemos en este sentido que también la noción de cuerpo afectivo trasciende un cuerpo en lo individual, sino también hemos hablado, y me refiero a hemos hablado al contexto actual en las discusiones que están sobre la mesa, cuando hablamos de cuerpos colectivos, es decir, qué relaciones de afección en el sentido no de este amor cursi romántico de Hollywood, sino de qué afecciones, es decir, qué afección, qué efecto tiene mi interacción con ese otro cuando lo encuentro. Y creo que también podemos ir un poco hacia allá. O sea, más bien lo que yo estoy intentando es como formular una pregunta para Claudia, en el sentido de, ¿por qué no puede haber perfilamientos? O sea, ¿por qué la noción del perfilamiento, y que creo que tiene que ver con una serie de conversaciones que vamos a tener a lo largo de estos días,
porque de alguna forma ya está como entretejida esta relación entre la genómica y la inteligencia artificial y la eficientización de los perfiles, de los criminales, de los homicidas, y creo que quizá parte de lo que nosotros podemos contribuir a lo largo de estas conversaciones es desmontar por qué esto no puede ser posible. Ya el año pasado, cuando tuvimos las jornadas de autodeterminación digital, una de las preguntas salientes fue que quizá no tendríamos que resolver todos los problemas con inteligencia artificial. O sea, quizá hay problemas que no se tienen que resolver con la inteligencia artificial, y sobre todo porque es estar montando sobre sesgos más armatostes, ¿no? Es decir, tendríamos que comenzar a preguntarnos sobre los dispositivos propios de la justicia, donde Claudia, por ejemplo, hace este ejercicio de preguntarles a los chicos qué es para ellos la justicia, y desde fuera se pensaría que serían a los últimos a los que les tendríamos que preguntar, ¿no? Y a lo mejor sí, a los primeros a los que les tendríamos que preguntar todas las características de los jóvenes que están en la cárcel. Entonces, no sé si un poco, digo, yo obvio lo estoy contando desde mi experiencia en la aproximación al proyecto con Claudia, pero quizá podríamos comenzar por aquí, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar en perfilamientos del homicida? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que se dice de los cuerpos, ¿no? Ya, pues yo respondería con a lo mejor dos razones principalmente, ¿no? La primera es porque una vez que entendemos la complejidad de nuestra existencia, ¿no? O sea, justamente con todas estas dimensiones que están acompañándonos todo el tiempo, ¿no? Nuestra historia de vida, quiénes son nuestros padres, en qué contexto nacimos, qué idioma hablamos, cuáles son nuestras primeras experiencias afectivas que van definiendo cómo reaccionamos a los otros, al otro que pues dicho en ese sentido, ¿no? A ese otro que no soy yo, todo eso tiene tiene una carga muy extensa de sentidos que nosotros vamos reconociendo como parte de nosotros y que de alguna forma justamente van construyendo nuestros propios sesgos, ¿no? O sea, nadie se escapa de esos sesgos, por supuesto. Pero también se van construyendo nuestros mecanismos de defensa. O sea, nosotros aprendemos a defendernos en la medida, en proporción de nuestros riesgos. Si nosotros hemos crecido en un contexto en donde sabemos que contamos pues con familia, con padres, ¿no? Con tíos, con los abuelos, con los hermanos, que tienes, ese es como el primer vínculo, ¿no? De comunidad con el que uno se empieza a familiarizar. Si empieza uno a reconocer, ¿no? En qué posición del mundo, en qué situación del mundo está en el momento que empieza a conocer a los compañeros y a las compañeras de la escuela. O sea, es un ejercicio tan complejo de reconocimiento de la subjetividad, de la experiencia de vida, que me parece que el pensar en perfiles, como lo hace, que ahora ya están fuera del sistema, y el otro día precisamente escuchaba un abogado decir con mucho dolor, es que es una pena que hayan quitado los perfilamientos criminales, ¿no? Y esa, o sea, me parece muy limitada la posición de querer construir explicaciones o tratar de entender los contextos de las personas en una situación, en un contexto, en un momento muy particular de su vida, ¿no? En el sistema durante muchísimos años se hacía un análisis de perfil y ese mismo perfil era el que dictaba el tratamiento de la persona 30 años después, ¿no? O sea, como si no cambiáramos, como si no hubiera absolutamente ninguna evolución de reflexión, de relación, de pensar el mundo de otra forma, de nuestra propia biología, ¿no? O sea, estar en diferentes etapas de la vida. Entonces, esa sería una, ¿no? Creo que es una visión demasiado pobre.
y la otra sería, que tiene que ver con esto, que en su afán de querer ser absoluta o muy totalitaria o muy concluyente, acaba siendo muy estigmatizante, ¿no? Porque lo que realmente es afín, como bien decías ahorita, Elena, o sea, uno podría pensar que todas las historias de los jóvenes en prisión es la misma. No, o sea, sí, todos han tenido experiencias de mucha violencia, todos han tenido experiencias de carencia, pero incluso dentro de esas experiencias, la autopercepción de ellos, pues como ustedes han visto, es muy distinta, ¿no? Como este caso de este muchacho que le preguntaba yo hace creo que 2 o 3 semanas, le decía, oye, ¿y tú crees que que te hayas involucrado con el delito es resultado de tu situación de pobreza? Y se me queda viendo y me dice, ay, nunca lo había pensado, ¿no? Entonces, eso es una contranarrativa brutal, ¿no? A la idea de, hay que dar empleos. O sea, el problema de México es simplemente de la delincuencia, es solamente un problema de pobreza. Sí, sí hay pobreza, ¿no? Pero también la gente en ciertas condiciones ha aprendido a construir una narrativa en donde, la mamá me decía, mi mamá tiene 3 empleos, no somos pobres, porque mi mamá tiene 3 empleos. Tenemos una casa. Mi abuela, a pesar de que pues, ya está viejita, tiene trabajo lavando ropa. Y yo me compro tenis cada 3 meses, ¿no? Esos eran como sus parámetros para definir que él no es un pobre, ¿no? No es pobre. Entonces, pero al mismo tiempo, detrás de estos parámetros que él define como que son criterios para autodefinirse como no pobre, pues resulta que es la historia de un joven que a los 8 años asesinan al papá, luego asesinan al hermano, luego desaparecen a otro, ¿no? Y entonces, ahí es en donde uno dice, claro, ¿no? Hay una necesidad de construir una narrativa, de dar un sentido en esta idea de lo que presentaba yo al principio, ¿no? De cómo se busca dar sentido a las experiencias, a las interacciones con los objetos, con los otros, y se construyen narrativas muy, muy distintas. Entonces, el aspirar a que un perfilamiento nos pueda definir y que eso pasa lo mismo, y eso podríamos aplicar exactamente lo mismo en el sentido de la perspectiva genética, como ya se va a tratar en estos días, con la perspectiva de la inteligencia artificial, con los modelos de policía, ¿no? Con la aplicación de cierto tipo de tratamientos. O sea, a final de cuentas, no hay un solo mecanismo de aproximación al problema de la justicia que pueda abarcar absolutamente todo, ¿no? O sea, la complejidad de la condición humana en un contexto de delito, de daño, de transgresión, es demasiado complejo. Y el perfilamiento en su momento se presentaba como, pues, ¿cómo se dice? Como la sentencia, ¿no? Era la sentencia a lo que vas a hacer toda tu vida y no hay vuelta atrás. Me acuerdo que alguien, brevemente nada más, me acuerdo que contaba el maestro Jorge Correa, uno de los iniciadores del teatro penitenciario desde los años 60. Él trabajó muchos años en Islas Marías. Y entonces contaba que había un interno que había sido un delincuente muy, muy famoso y que 30 años después de ya un hombre de 60 y tantos años, ¿no? A lo mejor había llegado a prisión a los 28, 30 años, él seguía diciendo, oiga, yo me quiero morir nada más pensando que mi expediente ya no dice que soy eso, ¿no? Que soy un, no quiero dar definiciones porque tampoco recuerdo como exactamente cuál es el contexto y el concepto el perfilamiento que le dieron, pero su aspiración era morir sin que quedara escrito que él había sido eso, ¿no? Un tipo que en 30 años había contribuido muchísimo a la comunidad del penal.
Claro, y como retomando un poco esto del, pues justamente el perfilamiento y de que las personas cambian, recuerdo con mucho coraje el caso de el chico con el que estuvimos trabajando, que después de varios años sale de, pues sale a libertad y en menos de una semana, y ahora ya siendo mayor de edad, lo agarran de nuevo por un crimen que había hecho antes de ingresar a, a reclusión y pues es como si esos años no hubieran contado para nada, ¿no? O sea, no, ya sigues, o sea, es eso, no hubo un cambio de persona, no hubo la supuesta reflexión o reinserción en la que se tuvo que haber trabajado y pues bueno, ahora se le juzga como mayor de edad mucho más duramente por algo que hizo pues hace muchísimos años, ¿no? También un poco con lo de las tecnologías de justicia y las narrativas, me acordé mucho de una plática que tuvimos con varios de los chicos que nos decían, bueno, es que en las noticias ves cada semana que asaltan una combi en tal lugar, ¿no? Que también con lo que decías, Claudia, de cómo uno va perfilando las defensas, ¿no? De la autodefensa, de decir, no, pues es que las combis y en esas zonas son peligrosas y pues sí que feo que te asalten con violencia y se lleven lana o más cosas. Pero también lo hacían los mismos chicos, pero pues nunca ves que haya, que en las noticias digan, pero este empresario se está robando tanta lana, ¿no? O esto, o sea, ¿por qué no sale que los créditos de Electra y Salinas y Rocha son un asalto también, ¿no? Este, ¿por qué las noticias de la parte criminal de la sociedad es semana tras semana el asalto de la combi? O sea, no, ya no sirve de nada seguir viendo esos videos en cada momento. Y ya para terminar también la parte justo de los afectos, ¿no? Que pues veíamos algunos de estos chicos que ya son padres o incluso con sus mascotas, que te dicen, no, pues es que yo quiero que no le falte nada, yo voy a estar ahí para mi hija, para mi hijo todo el tiempo, yo lo bañaba, yo me desvelaba con él o con ella, me quedaba haciendo guardia en el hospital cuando nació, todas estas cosas, y que al mismo tiempo cuando vimos que alguien estaba enfermo o bueno, el brote de COVID que hubo, y les preguntábamos, ¿no? Bueno, ¿y cuidaron a su compañero? ¿Cuidaron a su amigo? No, pues bueno, o sea, le llevábamos agua de vez en cuando y ya, ¿no? Y ver, pues justo también estos afectos, en dónde están presentes, dónde están ausentes y cuál es la narrativa detrás de eso. Sí, fíjate que ahorita que te escucho estoy pensando justamente en algo que creo que hemos platicado ya varias veces, ¿no? El modelo de justicia y el sistema penitenciario históricamente se ha planteado como una pedagogía, ¿no? O sea, es decir, es una pedagogía de castigo que te voy a enseñar lo que te va a pasar, esto es lo que te va a pasar si no te portas bien, ¿no? Si no sigues mis normas, si no sigues, pero cuando estoy hablando de normas, estoy hablando de normas como hay espacios en este país que solo tienen acceso a la gente blanca, punto, ¿no? Y si tú eres moreno y si estás rapado de tal forma o si traes tal tatuaje o si hablas de tal forma, no puedes entrar, ¿no? Y eso lo hemos escuchado muchas veces con estos jóvenes. Ellos tienen una lectura de lo social mucho más aguda que muchísimas personas que se dedican a estudiar teóricamente las desigualdades, ¿no? Las diferencias o los conflictos de relación y de interacción social. Y a lo que voy es cómo este modelo de pedagogía de castigo, porque a lo mejor uno podría decir, bueno, es que ¿qué quieren, no? O sea, ¿qué quieren las personas que están trabajando con la gente de prisión? ¿Qué quieren? Que desaparezcan, que cada quien haga lo que quiera, que
yo se los he dicho, ¿no? A mí me ha tomado muchos años asumir realmente una perspectiva abolicionista de la cárcel, hasta no haber como tenido claridad de si realmente yo me podía comprometer con una meta tan fuerte, ¿no? Porque eso implica hacer cambios en muchos aspectos, no es simplemente desaparezcamos las cárceles y que la gente haga lo que se le dé la gana, tenemos que buscar formas de reducir, pero no reducir el delito, es reducir las formas, las dinámicas sociales que atentan contra nuestras necesidades básicas, ¿no? Como el bienestar, las necesidades básicas que menciona Galton, ¿no? El bienestar, la supervivencia, la libertad, la identidad. Esos son, a final de cuentas, como que estoy escuchando una interferencia. ¿Sí se escucha bien? Se oye bien, se oye bien. Sí. Híjole, no los estoy escuchando ya. Yo tengo mi micrófono apagado. Pero nosotros te escuchamos bien. Creo que eres tú, Agus. Se escucha como robótico cuando hablas. Creo que era el eco No. con Claudia. No, lo sigo escuchando. A ver. Eres tú, Agus. Sí, como si se metiera la voz de... Ustedes síganle. No te escuchamos, Clau. Ay, perdón. Justamente pensando en esto que decía Agustín, el caso de este joven que decía, ¿no? Dice, los anuncios, los medios utilizan todo esto de los asaltos en pasajes, en el pasaje, en el transporte colectivo, y la gente pues se asusta, decía él justamente, ¿no? Dice, pero lo que realmente pasa en las calles no se imaginan lo que realmente no se imaginan los niveles de violencia que realmente tienen lugar en la calle, ¿no? O este otro joven que cuando le pregunté qué significaba la libertad, y dijo, pues salir a comprar un helado al Oxxo, ver la tele con mi mamá, escuchar el disparo y salir a ver quién fue el muerto, ¿no? O sea, en ese momento pues podría parecer así como, ay, sí, qué chistoso, ¿no? Porque pues el tipo lo decía con mucha gracia, pero a final de cuentas ese es el ejercicio narrativo con el que se está construyendo una afectividad y se está corporizando la afectividad, ¿no? Y pensando justamente en el tema de la pedagogía, perdón, me fui y me regresé, pero se me olvidaba nada más decir algo, por lo que traía a cuenta lo de las pedagogías. El espacio que se tiene dentro de las cárceles en los centros con los jóvenes puede ser un espacio de una pedagogía mucho más positiva, de una pedagogía mucho más, que a final de cuentas eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Es interesante que si uno les pregunta a los jóvenes si creen que deberían de estar en prisión, automáticamente dicen sí, ¿no? O sea, y cuando uno les dice, ¿no crees que mejor deberías de estar a lo mejor, pues no sé, con la novia, el novio, en el cine, en el parque, viajando, haciendo música? ¿No crees que sería mejor que estar en prisión? Bueno, no, porque, pues, o sea, soy un delincuente, ¿no? Entonces allí está el estigma en todo lo que da y ya no hay pruebas de perfilamiento, ya la psicología forense y la criminología han tratado de romper con eso, pero está totalmente introyectado en los cuerpos, ¿no? Y entonces creo que una pedagogía distinta tendría que mostrarse congruente, justo con esto que decía Agustín, en donde si tú pasaste 3, 4 años en prisión, pues habría que reconsiderar si realmente, aun cuando tengas estos delitos pendientes, necesitas regresar a prisión, ¿no? Porque el discurso es congruente, ¿no? O sea, este es un proceso de reinserción, y los chavos se lo aprenden de memoria, ¿no? O sea, la gente en prisión se aprende de memoria la narrativa oficial.
claro, esto es el tratamiento, esta es la medida, esto es para mi reinserción, me están dando oportunidad y se lo aprenden todo perfectamente bien. Pero todas las incongruencias del sistema social como tal, pues te están diciendo otra cosa. Es que justo en esto, ¿no? Como, ¿cuál es la trascendencia de la palabra? Es decir, como, ¿qué efectos tiene lo que se dice sobre ellos? Y esto que estás diciendo, Clau, es muy tremendo porque no hay un ejercicio sobre sí mismos, que no estoy hablando de un ejercicio de psicología, simple y sencillamente como una oportunidad. No sé si pensaba como en esta libertad sobre contar su propia historia y contarla de una forma que a ellos les pueda gustar, sino que o la historia viene de la criminalística, o viene de la genética, o viene de la víctima, o viene, o sea, es decir, todo lo que escuchan no es algo que ellos hayan elaborado sobre sí mismos, sino es algo que alguien más elaboró sobre ellos, ¿no? Y entonces pensaba como la importancia de trascender el activismo en el sentido de que a nadie nos gusta la injusticia, pero tomamos un activismo regularmente de consigna y no más bien pensamos, me gusta este término que me parece que es Chatmaruna, cuando habla de movimiento social, no un movimiento social en el sentido del activismo, sino un movimiento social en el sentido de tomar conciencia de todo lo que hacemos todos los días en relación con nosotros. En el caso particular, pensaría, por ejemplo, aquí que estamos hablando de jóvenes, adolescentes, porque, como tú decías en algún momento, como que no hay una arquitectura para el ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, la propia prisión no es una arquitectura para pensarse a sí mismo. Y no parece, al menos en el trabajo que hemos estado haciendo durante estos meses, no parece que haya un espacio para ellos. O sea, es decir, están encerrados, pero tienen que ir aprendiendo vocabulario. O sea, a mí me parece como muy interesante cuando hablan de su proceso de justicia o cuando hablan de reparación del daño, no son palabras suyas. O sea, es decir, es todo aprendido. Alguien les ha dicho lo que tienen que decir sobre lo que hicieron, sobre lo que le hicieron al otro, sobre lo que ellos son, sobre lo que les espera, sobre lo que se espera que hagan cuando salgan, ¿no? Y pensaba yo como la propia noción de reinserción, más allá de cómo está estructurada a nivel jurídico, no tiene sentido, porque yo no veo a dónde se están reinsertando y si alguna vez formaron parte, ¿no? O sea, es decir, a qué se les está incorporando o imaginariamente a qué se les incorpora cuando, justo cuando escuchamos las historias, no parece que en algún momento hayan sido parte de eso que es lo que los lleva a la prisión, ¿no? Entonces, pues eso no sé, como creo que estaría padre que como ahondar un poquito en qué vamos a atender como por arquitectura, ¿no? ¿Sabes? Pensaría, por ejemplo, en una noción de infraestructura para las adolescencias, ¿no? O sea, es decir, ¿qué espacios tienen los adolescentes para estar juntos, para pensarse a sí mismos, para pensarse con los otros? Y sobre todo que sean espacios no regidos por los adultos. ¿En qué sentido? Pues a mí me parece que a los jóvenes se les pueden ocurrir un montón de cosas que a los que ya somos adultos o los que son más grandes, pues ya no se nos van a ocurrir, ¿no? Al menos no de la misma forma, porque justo son experiencias muy singulares del mundo, ¿no? Entonces, pues digo, sé que es como una pregunta muy tropezada, pero es que pienso que ni el propio espacio de la reclusión permite como, no sé si decir, es que me parece como una palabra muy blanca ese encuentro con uno mismo, pero eso, como esa búsqueda de algo, ¿no? O sea, creo que no hay espacios realmente idóneos para ellos, sino más bien ya hay como una clasificación de los cuerpos, ¿no? Sobre todo creo que en México, en la Ciudad de México y el área metropolitana, estos procesos de descarte cuando comienzas una primaria y luego pasas a la secundaria y luego pasas a la preparatoria y luego vas a en el mejor de los casos llegas a la universidad,
tienes un proceso de descarte todo el tiempo, ¿no? Haces un examen para ver en qué secundaria te quedas, luego haces un examen para ver si pasas a la preparatoria, luego haces un examen para ver si te quedas en la universidad, y hay gente que ni siquiera lo intenta, ¿no? O sea, hay gente que se queda a lo mejor en la secundaria y ni siquiera quiere intentar el paso de la preparatoria, porque ya hay cosas que se dicen sobre sí mismo, ¿no? O hay otras urgencias alrededor, que como para qué quieres otro rechazo, ¿no? Entonces, pues no sé si quieres decir algo a este respecto, Clara. Sí, me acordé de esto que nos decía un joven que cuando le preguntamos que por qué había dejado la escuela, ¿no? Y pues así como que primero no sabía y luego dijo algo así como, no, más bien deberían de construir espacios donde podamos ir a aprender lo que nos gusta, ¿no? Y yo, eso es una escuela, ¿no? Donde hagamos deportes, ¿no? Dijo, donde hagamos deportes y nos enseñen lo que nos gusta. Pidiendo clases de cocina principalmente, ¿no? Sí, ¿no? Él quería clases de cocina. Entonces, o sea, retomando esto que decías, Elena, sobre cómo se conceptualizan, desde dónde se está construyendo una narrativa que uno cree que es propia, que uno cree que le pertenece y que uno cree que está comprometida con él, con esa narrativa, muchas veces son narrativas impostadas, ¿no? O sea, son narrativas que se nos imponen y no tiene que ver con el grupo social o con dónde vivimos, o sea, podemos tener una trayectoria académica muy eficiente y muy destacada, y también tenemos narrativas que nos han sido impuestas, ¿no? Entonces, em, la diferencia es que se combinan una serie de factores en donde estos jóvenes, retomando lo que decías, cómo se va descartando, cómo se va sociosegregando a estos jóvenes, el acumulado eh, de rasgos que los hacen cuerpos forzosamente excluidos, pues es tal que llega un momento en que las reacciones son proporcionales al nivel de, digamos, de descartamiento o de descarte que han tenido estos jóvenes. La otra es, y es algo que también hemos visto y hemos comentado, cuando a los jóvenes se les pide hacer un proyecto de vida a 5 años, a 10 años. Eso es un ejercicio que siempre me ha gustado hacer con los jóvenes en general. Incluso cuando trabajé en Michoacán me gustaba mucho hacer ese ejercicio y me dejó muy impresionada en una ocasión en un grupo de jóvenes, pues digamos que se consideraban clase media. En la universidad recibía gente clase media, media baja y condiciones y familias en condiciones de ranchería, rurales. Entonces era ese como el perfil, ¿no? Y uno de los jóvenes define su proyecto a futuro a 10 años teniendo una filial de fábrica de armas, ¿no? Otro definía su proyecto de vida como tener un laboratorio de anfetaminas. Y no es que se estuvieran burlando de la actividad o no es que estuvieran queriéndose hacer así como, o sea, realmente lo pensaban como una posibilidad y como un proyecto con o sea, muy potencial, ¿no? O sea, con potencial económico muy claro. Y de ahí todos los demás era tener una familia y mi casa, ¿no? O sea, quiero tener a un marido, una esposa y mis hijos. Entre tener un marido, una esposa e hijos y tener una fábrica de armas o un laboratorio de anfetaminas, el espectro de posibilidades de prospección, de proyección de vida es enorme. Sin embargo, tenemos jóvenes que a los 18 años, aquellos eran jóvenes mayores de 18, 18, 20, o en el caso de los chavos que están en los centros, no tienen absolutamente ninguna expectativa, ninguna capacidad de construir un proyecto de futuro o de verse a sí mismos en una condición, en una posición distinta. Uno, porque no creen que lo merezcan. Dos, porque no creen que puedan.
y porque se saben totalmente desprotegidos de un estado, de una sociedad que, pues, lo menos importante son los jóvenes, ¿no? Las políticas públicas, no hay políticas públicas para jóvenes, repartirles, ¿no? Esto que se ha hecho por años, por varios sexenios, de simplemente decir, pues vamos a apoyarlos con dinero para que estudien. Pues no es cierto, o sea, porque eso no resuelve el problema. Me puedes dar becas para estudiar, pero si mi sistema educativo es deficiente, ¿de qué sirve? Me puedes dar becas para hacer esto. Si el sistema de cultura no alcanza todos los espacios, ¿no?, que se requieren en este país y está totalmente centrado en ciertas formas de entender la cultura, en donde jóvenes que tienen valores, pues, muy, muy, muy particulares de su zona, ¿no? Como todos tenemos valores culturales muy particulares de nuestro contexto. No son reconocidos como importantes, como valiosos, pues entonces volvemos al tema de las incongruencias discursivas, ¿no? Por un lado me estás diciendo, sí, efectivamente, tú tienes derecho a la educación, tienes derecho a la cultura, tienes derecho al bienestar, pero en mi colonia no hay agua potable, ¿no? En mi colonia, no hay transporte público. Y si quiero ir a hacer algo, me va a tomar 2 o 3 horas de camino y me va a tomar a lo mejor una tercera parte del salario de mis padres, ¿no? Entonces, eh, creo que la reconstrucción o sea, el pensar narrativamente la realidad nos permite encontrar las inconsistencias discursivas, los contrasentidos, eh, y muchas veces un cierto idealismo mágico que está en el discurso y que no aparece en la vida cotidiana de los jóvenes. Los jóvenes, la población juvenil, y estoy hablando de gente más que con este concepto de adolescencia que pues también ya nos hemos peleado un poco con esta idea de la falta, ¿no? De que es la etapa en la que se carece de, cuando pues, hay gente de 70 años que sigue careciendo de, ¿no? De juventudes entre los 12 y los 24 años, es una población muy desatendida. Seguir hablando de eso en el futuro es un problema porque no se reconoce todo lo que se nutre el cuerpo, lo que se nutre la subjetividad, el espíritu, la conciencia, como lo queramos llamar, de tener una vida presente cuando se es joven, con reconocimiento de que uno tiene un potencial para construir, para llevar a algún lado. Y ya por último, en este tema, lo que apuntaría es algo que nos ha tocado ver con esta idea, ¿no? O sea, y que está vinculado con una narrativa de que un joven en prisión no puede hacer gran cosa más que tener un oficio, ¿no? Pues como son delincuentes, lo único que pueden hacer es un oficio. No pueden aspirar a tener una trayectoria de algo, y no hablo solamente de universidad, hablo de cualquier otra cosa, ¿no? Y algo que hemos platicado mucho con ellos es, ¿por qué porque así como hay jóvenes que construyen un proyecto de vida a futuro para hacerse médicos igual que los padres, para ser ingenieros igual que los padres, para ser empresarios igual que los padres, para ser escritores igual que los padres, ¿no? Estos jóvenes, de la misma forma, tienen un reconocimiento de que a lo que pueden aspirar es a lo que han hecho los padres. Y muchas veces los padres pues, tienen una trayectoria delictiva, ¿no? Como el caso de todos estos jóvenes que tienen a los padres en prisión o que han tenido a los padres en prisión. Entonces, si en ese contexto pensamos en perfilamientos psicológicos o criminales, ya estamos limitándonos a entender la problemática de una forma mucho más amplia, ¿no? Y bueno, y claramente en esto desde el contexto social, ¿no? Que como también ya discutiremos posteriormente, pues esta herencia pues no es biológica, no es como que venga ya en los genes, sea un destino.
Pero y también desde la identidad y el perfilamiento, ¿no? De ciertas marcas que hacen sobre sus propios cuerpos y que luego saliendo, que bueno, que lo hacen para tener una identidad dentro y saliendo, pues también nos han dicho chicos que han estado más de una vez en reclusión. Dicen, pues, es que si un poli las ve, ya te empieza a preguntar y te empieza, o sea, aunque estés parado en una esquina, ¿no? Esperando la combi, es como, no, desde aquí saco algo, saco una mordida, saco mi cuota de arrestos o lo que sea. Y ya se ve ese perfilamiento también ahí desde ese cambio corporal también. Claro, y eso es cruel porque es nuevamente pensar los valores, ¿no? O sea, ¿qué le estamos dando valor? O sea, lo que vale es tener un cuerpo marcado de cierta forma. O sea, el problema no es el tatuaje, el problema es combinar tatuaje con tez morena, con una vestimenta, con una Forma de hablar. con una forma de hablar, con un origen territorial. Y entonces allí, o sea, lo que para una población de ciertas características el tatuaje puede representar rebeldía, ¿no? La vanguardia, ser contestatario, ser activista y todas estas cosas, en el caso de estos jóvenes, es la garantía de que si terminan, que si les echa el ojo a alguien de la fuerza pública, es muy probable que van a acabar pagando por un delito que en muchos casos no cometieron, ¿no? Entonces, por eso ver los cuerpos con desde todos estos, reconociendo que están todos estos sesgos presentes, pues es sumamente importante, ¿no? Y retomando nada más rápidamente esta idea de la herencia, bueno, pues justo, ¿no? Creo que la diversidad de voces para pensar la herencia es sumamente relevante, no solamente por todo lo que esto implica, porque la manera en que se vinculan los jóvenes con sus antepasados, con sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, porque pues como muchas veces van teniendo hijos muy jóvenes, muchos de ellos todavía viven con la bisabuela o con el bisabuelo, ¿no? ¿Cómo se van relacionando ellos con los antepasados? Y a mí me llama mucho la atención cómo en ellos hay un reconocimiento del valor de, o sea, reconocen que su familia puede hacer cosas terribles, ¿no? Pero tienen como estos valores como de cómo la bisabuela es una autoridad, la abuela es una autoridad, la madre, que siempre es en la línea materna, ¿no? O sea, siempre es en la línea materna, porque lamentablemente en la mayoría de los casos los padres abandonaron a los hijos. Hay un punto malísimo para los hombres, ¿no? Un tache, porque lo vemos allí, ¿no? La mayoría de las veces hay padre ausente y la madre es la que está allí todo el tiempo, como este muchacho, ¿no? Que decía, mi madre tiene 3 trabajos y y yo no sé si él dimensiona justamente esto, ¿no? Como qué implica que su madre tenga 3 trabajos. Y bueno, pues sí, el tema de la herencia, a final de cuentas, se puede entender desde muchos enfoques. Cuando se acerca la genética o los estudios, por ejemplo, en neurociencia, ¿no? Pensando concretamente en relación con el tema del delito, pues ahí es otro, pues de hecho vamos a tener ahí a Claire, ¿no? Y al mismo, bueno, la gente del Centro de Ciencias Genómicas que también va a plantear el tema. Y lo interesante es qué cosas sí son necesarias de los enfoques genéticos sobre la comprensión del cuerpo, ¿no? O sea, sí hay elementos que son necesarios. Concretamente estoy pensando en casos en donde jóvenes con alguna situación fisiológica o biológica entran al sistema y el sistema no tiene realmente un mecanismo de diagnóstico. Entonces,
Allí sí creo que es importante, pero no más allá del delito, es una cosa de derecho, ¿no? O sea, es un derecho de tener una atención, casos de autismo que me ha tocado reconocer, me ha tocado ver, tratar con casos de autismo. Eh, Estos jóvenes que tienen ya una trayectoria larga de consumo de inhalables y que evidentemente tienen daños fisiológicos, ¿no? Cerebrales. Entonces, sí hay una necesidad de acercar todo este tipo de enfoques, pero igual que con el perfilamiento, el problema es cuando creen que pueden explicarlo todo y dar fallos y hacer sentencias sobre la vida de las personas simplemente con una sola mirada, ¿no? Algo Claro. que merece varias miradas. Tenemos, Voy a leer, tú, si quieres léelo tú, Agus. es que lo podemos, lo tenemos que tapar tantito, pero ahí está. De Brigo. Dice, son mecanismos a través de los cuales nuestra sociedad contemporánea ha intentado resolver problemas sociales como individuales, en una responsabilidad individual. El ejemplo que dieron me recuerda el discurso de autoidentificación en el proceso de los alcohólicos anónimos, en AA, en Alcohólicos Anónimos, que siempre serán alcohólicos, a pesar de, pues bueno, ya llevar años de sobriedad, ¿no? Muchas gracias, Brigo, por el comentario. También sobre esto, ¿no? Que estaba pensando a partir de escuchar a Claudia, o sea, ¿dónde cabe la experiencia singular? O sea, parece que no cabe en la genética, parece que no cabe en las matemáticas, no cabe en la inteligencia artificial, en las ciencias jurídicas a lo mejor, en la jurisprudencia, ¿no? Podría ser, pero, o sea, es justo donde yo pienso que a lo mejor, o estoy convencida de que es el espacio del arte en el que de pronto podemos movernos en otras formas de aproximarnos a los cuerpos y sus experiencias. Y ahí una cosa que me parece interesante a partir de eso que dice Claudia es que hay que, creo que tener cuidado con pensar que se trata de representar, de verse representados o de dar voz. A mí me parece que más bien tendríamos que pensar en abrir espacios para que las voces se escuchen. Es decir, no para que tú les des voz o no para que los representes, sino justo, si estamos viendo que hay en estos espacios chicos que tienen tantas cosas que decir, y no me refiero solo a la cárcel, me refiero a las zonas que han sido vulneradas, a las zonas empobrecidas, a las zonas que están atravesadas por una violencia estructural tremenda, y lo digo porque hace unas semanas ha habido algunas discusiones en Twitter y me llamaba la atención cómo desde el discurso intelectual se desdeña la experiencia que viene desde el sufrimiento o el dolor, o, es decir, parece que esas experiencias no son deseables y entonces tienen que pasar como por una experiencia idónea de gozo en el mundo para poder tomar sentido o poder tener un valor estético, ¿no? O incluso para poder ser, no sé si va por ahí como modelos a seguir, ¿no? Entonces, era una discusión, a mí me parece muy boba sobre por qué tener que ser madre a partir de parir un hijo o no, y entonces, ¿por qué no ser madre a partir de crear una mascota? Y bueno, sin entrar en Honduras, a mí yo lo que detectaba un poco era que había como un desdeño a que la maternidad está atravesada por un montón de violencias y de sufrimiento, sea una maternidad donde las madres tienen un parto o bien donde haces una adopción, ¿no? Aunque también habría que pensar en qué condiciones se pueden dar las adopciones en este país, ¿no? Es decir, no le dan un hijo a cualquiera, ¿no? Entonces, esto me hace pensar mucho justo en lo que escuchamos con los chicos todo el tiempo, ¿no? O sea, son historias que no son deseables de contar, ¿no? O sea, parece que no son historias que dé gusto escuchar o que dé gozo o que nutran o que te den alguna gran enseñanza filosófica, pero justo porque no hay espacios donde se pueda hablar de otras experiencias del cuerpo. No sé si estoy diciendo ya como una tontería, pero es que justo me parece que cuando uno da voz o cuando uno representa, de pronto es una especie de exotización del otro porque lo sacas completamente de su contexto y desde tu lenguaje, desde tu vocabulario, desde tu formación estética, hablas del otro, ¿no?
Pero entonces pienso en este chico que nos contaba la otra vez una película, ¿no? Y que era bien entretenido escucharlo, pero, o sea, yo no me imaginaba, por ejemplo, a un personaje del cine o no me imagino a un personaje de novela cuando ya está atravesado por toda una estructuración técnica narrativa, ¿no? De la literatura, querer tomar la voz de él para contar de la manera en la que lo hace él, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que escuchar de primera mano y que era, pues, no sé si además de entretenido era agradable, ¿no? O sea, no solo entretenido, era agradable escucharlo, pero tenía un uso del lenguaje que uno no tiene, ¿no? Entonces yo no podría fingirse de él para darle voz, por ejemplo, en una película o en un cortometraje o en una novela, ¿no? Sino a mí me parece que tendrían que ser otras voces las que se aproximen a contar historias sobre sí mismos y sus experiencias. Pues, digo, ahí ya sería otra discusión, ¿no? Pero sí, a lo mejor, no sé, yo me imagino que pueden ser dramaturgos, que pueden ser escritores, que pueden, o sea, porque más allá de representar al otro, creo que se trata de que el otro hable por sí mismo, ¿no? Entonces, ahí como que va una pregunta doble, como no sé si qué responsabilidad o cómo tendrían las artes que relacionarse, por ejemplo, con este problema. Y eso luego a partir de que Claudia a veces nos cuenta que un poco de sus problemas con esta conversación inter y transdisciplinaria a veces es el querer reivindicar la poética como algo que puede inventar otras formas, ¿no? Y que no tiene que subsumirse a la mejor a ciertas jergas o ciertas metodologías que pueden venir de la psicología o que pueden venir del derecho o en este caso que vamos a estar tratando a lo largo de estas sesiones, ¿no? De la genómica. O sea, parece que lo que ves ahí es el cuerpo, pero lo que estás diciendo sobre eso que ves ya está atravesado por un montón de cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que muchas cosas, y dijiste muchas cosas muy interesantes, y me quedé un poco también pensando en el comentario de Brigo, ¿no? Del tema de las identidades, y que tiene que ver con esto que dices. Creo que el problema con el arte se vuelve o sea, en estos contextos, vuelve a aparecer el problema de la tendencia a pensar elitistamente el arte, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que tienen acceso al arte? ¿Quiénes son las personas a las que se les reconoce una sensibilidad auténtica para el arte? ¿Quiénes son las personas que pueden aspirar a tener un medio de tener un empleo en donde su creatividad es lo que les va a permitir viajar, tener un ingreso, tener un estatus de vida, un estilo? No son ninguno de estos jóvenes, ¿no? Y no porque no sean creativos, sino porque, o sea, este joven del que hablabas, que además pues tiene mucho talento para la composición, ¿no? Como hemos visto, y además es un gran prosodista, tremendamente, como buen rapero, tiene una capacidad de manejo de voz y del sonido y los tiempos tremenda. Para él hacer lo que hace con la música y sus composiciones, él no está pensando en que está teniendo una gran experiencia estética o que está teniendo un momento de creatividad, porque es lo que le permite vivir, ¿no? O sea, estoy haciendo un poco, ¿no? Estoy tratando de decir, bueno, ¿por qué lo que pasa con este joven está en una dimensión o en una narrativa distinta a la que se construye para quienes tienen la apertura, están abiertos y que pueden pensar el arte como una forma de vida? Y creo que tiene que ver con el presupuesto de que si eres pobre, de que si vives en tal zona del país o de la ciudad o del país en general, tus referentes estéticos son muy pobres, ¿no? Primero. Y segundo, pues que no tienes realmente una capacidad para construir algo que discursivamente se presente como algo medianamente interesante para quienes hemos pasado por
por las aulas, ¿no? Para quienes hemos estudiado mucho el arte, la cultura. Y creo que eso es ojo, no estoy diciendo que ahora lo que tenemos que hacer es pensar que el arte viene ¿no? de los sectores marginados. No, es que justo el arte y la experiencia artística es una condición colectiva, ¿no? Es una condición, es una experiencia de carácter colectivo, es horizontal, es totalmente relacional. O sea, vamos construyendo, vamos pensando y teniendo experiencias artísticas en la medida en que nos relacionamos con los otros y los otros contribuyen a ese tipo de experiencias. Y yo soy súper fan de el poeta Valéry, ¿no? Que es alguien que desarrolló varios textos en torno a la experiencia poética. Y pues quisiera mencionar dos cosas que él plantea de manera muy puntual que tiene que ver con esto, ¿no? Una, dice él, solo existen dos tipos de problemas en el mundo, ¿no? Pensemos en los problemas del cuerpo. Dice, solo existen dos tipos de problemas en el mundo. Los de los otros y los que a mí me interesan. Así, punto. Y los que a mí me interesan son realmente los únicos que son problemas. Y de esos otros, de los que el resto de la gente se plantea como problemas, están mal planteados la mayoría. Entonces es súper fuerte, es súper crítico con la idea de qué es a lo que le estamos prestando la atención. Y la otra es cómo él, justo ayer tenía una plática con un grupo de trabajo, estuve presentando cosas de literatura, y justamente salió el tema de cómo es que la literatura o las artes se han anticipado a muchos de los descubrimientos científicos que ahora conocemos, ¿no? Hablábamos del caso de Proust con el tema de la memoria y así, ¿no? Como varios casos, hablábamos de los poetas románticos con su análisis sobre algunas leyes de la física, ¿no? A partir de pura observación de la naturaleza. Y entonces Valéry decía algo que me parece súper relevante, decía él, la poesía, el estado poético no es algo que está en el intelecto, no es algo que está en la mente. O sea, el poeta no es aquel que piensa mejor el mundo. El poeta es aquel que está consciente de su cuerpo y de todo lo que está sucediendo en su cuerpo. Y a partir de allí es donde reconoce que el estado poético está presente. Ya las técnicas de producción poéticas es otra cosa, ¿no? Si vamos a escribir algo narrativo, si vamos a escribir algo en verso, un ensayo, una dramaturgia o lo que sea. Pero el punto es cómo la poética es algo que cobra sentido y tiene lugar en nuestro cuerpo, con todo lo que representa nuestro cuerpo, con todo su sistema nervioso, con sus sinapsis, con su corriente sanguínea, su beat, ¿no? Su sensibilidad a los cambios de temperatura, todo eso está presente. Dice él, en la medida que uno está consciente que el cuerpo se mantiene bajo ese estado de poético, es que podemos hablar que lo poético es real, existe, ¿no? Sí. Y este estado poético pues aparece en todos, ¿no? Sí, perdón, adelante. Sí, creo que, bueno, también adelantándonos un poco a nuestra plática de artistas mexicanos en el encierro, creo que pues refleja mucho un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? Como, por ejemplo, José Revueltas, que estuvo en las Islas Marías, que es parte de este libro, Los Muros del Agua, y que estuvo después en Lecumberri, que escribió El Apando. Pues ahí no está, o está muy de lado, todo su ideología comunista, política, pues sí, de militancia que tuvo Clara en su vida, ¿no? Y que en cambio se vuelca de manera muy poética y lírica sobre la miseria de un cuerpo encerrado. O sea, aunque sus personajes son 5 comunistas dentro de las Islas Marías, pues habla de que tienen hambre, de que están cansados, de que se enamoraron de la reclusa de al lado, de que distintas cosas, ¿no?
Y, sin embargo, por ejemplo, Chekhov, que visita la isla de Sajalín, que era colonia penal en Siberia, pero no es recluso, aunque sí habla de las condiciones de miseria de esa colonia, sí hace un reportaje y sí está su parte, digamos, intelectual y de queja del gobierno y de cómo se llevan a cambio las cosas y la corrupción y cuánto cuesta un vaso de leche, un pedazo de pan y cómo se hace el intercambio, quién más vive o sea, hace un recorrido con otras vistas y no tan enfocada al cuerpo como lo hace Revueltas, quien sí estuvo en reclusión, ¿no? Que creo que es muy interesante. Sí, por supuesto, la experiencia que nosotros tenemos en estas visitas y estos acercamientos que hacemos, pues tiene un valor en sí, y lo tiene también la experiencia de estos jóvenes, ¿no? Creo que justo apuntando a lo que decía Elena sobre cómo, cómo identificar dónde está el valor del relato personal, de la historia de vida personal, de lo individual, ¿no? O sea, cómo identificarlo, justamente porque quienes estamos trabajando en esto permanentemente nos enfrentamos a la narrativa de los números, ¿no? O sea, el tema de los datos, el tema de reconocer que, o sea, sí, los datos te dan un panorama de cuál es la situación del país, en este caso con el tema de la violencia, pero nos deja muy lejos de ver todo esto que ya hablamos, ¿no? O sea, todo esto de lo que nosotros hemos estado hablando, sería imposible verlo a través de simples números. Entonces necesitamos forzosamente las dos miradas, ¿no? No podemos excluir una ni la otra, no creo que tampoco debamos prescindir de la construcción de números, pero el sesgo aparece cuando se considera que es la única vía o la mejor o la más objetiva o la más pertinente para construir o para generar algún cambio en un problema que pues nos interesa a todos, ¿no? Entonces, pues sí, el tema de las perspectivas, desde dónde contamos, creo que es importante. Ayer me preguntaba una persona, una psicóloga, me decía, oye, ¿y cómo ha sido tu proceso trabajando con los jóvenes? ¿No? O sea, pensando que tú trabajas episodios emocionales, pues cómo ha sido tu afectividad con los jóvenes. Y ella me decía, seguramente al principio, pues sentías como cierta repulsión o... y yo decía, pues no, o sea, justamente porque nunca me había provocado repulsión, pues es que te acercas, ¿no? Entonces, eh, se presuponen demasiadas cosas sobre ciertas experiencias y efectivamente no hay nada como el hecho de poder escuchar. Ahora, no, claro, me pueden decir, bueno, pero entonces quiere decir que tenemos que escuchar todas las historias de las 220,000 personas que están en prisión. Ojalá pudiéramos escucharlas, ojalá pudiéramos conocerlas, ojalá pudiéramos realmente dimensionar a partir de las historias de vida el, el gran número de injusticias o el nivel de injusticia que se comete con esta tecnología con la que pensamos ahora la impartición de la justicia, ¿no? Pues eso, ¿no? Sí, Agus, ¿quieres leer los comentarios que llegaron? sí, creo ya para cerrar podemos irnos con esta pregunta y otro comentario. Sarko Blue nos pregunta, tal vez para ti, Claudia, que tienes experiencia con ambas poblaciones. ¿Nos pueden contar más sobre las poblaciones con las que trabajan? ¿Creen que sus conclusiones serían distintas si trabajaran con población adulta? Muchas gracias, Sarko. No, la pregunta sí, la respuesta inmediata sería no creo que serían distintas. Lo que es diferente es cómo funciona la ley penal, la ley de ejecución penal. En el caso de los jóvenes, se plantea la pena máxima, son casi 5 años, ¿no? Concretamente, cerrando en números. Son 5 años
Pero justamente se trabaja bajo la misma, el sistema de menores sigue manteniendo la misma lógica narrativa que tiene el sistema de adultos, ¿no? Que es, estás aquí porque te portaste mal, te tengo que controlar, te tengo que vigilar, te voy a rehabilitar, te voy a reeducar y te voy a reinsertar. Entonces, en ese sentido, opera bajo la misma lógica. Ahora, la vida en los reclusorios, como dicen los chavos, en las grandes, sí es muy distinto. Primero, porque hay un exceso de población, y segundo, porque trabaja y funciona bajo lógicas muy perversas, muy distintas, muy complejas, que no trabaja el centro de menores. Pero creo que lo que está de fondo de la pregunta es si podemos pensar a los cuerpos desde una mirada radicalmente distinta cuando estos cuerpos están todavía en un proceso de construcción de una identidad, de un lenguaje propio, de una forma de relacionarse que cuando hablamos de cuerpos de personas que ya tienen una larga trayectoria, digamos que hay mucho más historia de vida que les da sentido. No, yo creo que es prácticamente lo mismo, ¿no? Los principios son los mismos. El reconocimiento de que los la vida humana tiene un valor en sí mismo, ¿no? Eso no puede estar a discusión. El problema es que ya llegamos a un nivel en donde ya estamos discutiendo, eh, o sea, ya nos sentimos con el derecho de decidir quién vive y quién muere. O sea, Sí, y es brutal, ¿no? perdón, pensaba que creo que es un poco la finalidad de esta serie de charlas que vamos a tener, eh, porque, por ejemplo, pensaba en esto, ¿no? Como, ¿cuántas veces uno lee en comentarios de redes sociales como selección natural, ¿no? O sea, son interpretaciones muy chafas, muy sueltas y muy violentas sobre el otro, donde es como si la selección natural de la que hablan, no sé, hubiera como de pronto Dios actuando de maneras insospechadas, y no pensar que parte de esa llamada selección natural implica una serie de responsabilidades y de relaciones entre las personas, ¿no? Es decir, digo, Agus, que tiene conocimientos científicos muchísimo más sólidos que los míos, o sea, pensar que esta noción de evolución no es lineal, es arbórea, ¿no? Y que además está sujeta a un montón de factores ecosistémicos, y parte de esos factores ecosistémicos son estos cuerpos interactuando con otros cuerpos, y que sobre esos cuerpos están un montón de dispositivos como son la educación, la justicia, el sistema económico. Es decir, no hay manera de desechar que todas estas otras tecnologías que están, o estos dispositivos que están actuando sobre los cuerpos fueran como artificiales y no tuvieran efectos, ¿no? Entonces, esto de pronto me lleva a pensar como regresar a esto sobre que cuando hablamos de cuerpo afectivo no solamente estamos hablando de los cuerpos en sus singularidades, sino de los cuerpos en relación con otros cuerpos, y de una cosa que hemos visto, o al menos a mí me ha parecido que hemos podido encontrar a lo largo de las conversaciones con los chicos, es que ¿cómo vas a reinsertar, no? O sea, pienso yo, cuando sus redes son muy limitadas y están trozadas, es decir, nosotros mismos ponemos barreras, ¿no? En nuestras relaciones con esos otros, en lugar de tejer redes que propicien otras formas de relacionarnos y que les signifiquen otras maneras de hacer y de sostener la vida, porque creo que de fondo está el sostenimiento de la vida. Y pensaba al respecto justo como que cuando hablamos de esa noción de afección y responsabilidad, no sé, Claudia, ¿qué piensas tú si esto podría, a mí me parece que sí, pero es una conclusión personal, de que esto nos puede llevar a repensar la noción de crianza colectiva, en el sentido de que no necesitamos ser padres biológicos o adoptivos o madres o padres, sino que parte de esa responsabilidad de esa afección con el otro tiene que ver en que cada interacción que tenemos con el otro, y ahora subrayando
con las infancias o con las adolescencias puede ser determinante en lo que viene a continuación en la vida de ese otro, ¿no? Entonces, no sé qué piensas sobre esto, Clau. Sí, aunque a mí de repente con estos, algún tiempo pensaba yo mucho en esto de la crianza colectiva, pero debo confesar que luego me empecé a generar ruido, por la forma en que se absolutizan este tipo de conceptos. Eh, yo creo que efectivamente tenemos una responsabilidad con los otros, y independientemente de si son niños, son niñas, son jóvenes, son personas de la tercera edad, son personas con algún tipo de condición neurológica, que con personas que están pasando por un proceso de adicción, ¿no? Y que pueden no estar completamente en control de sus facultades. O sea, creo que el ejercicio de la crianza colectiva, yo lo llevaría más a un nivel de reconocimiento del valor de la comunidad, de nuestras comunidades, y que tiene que ver justo con esto que decías. ¿Qué tipo de comunidad es a la que enfrentan, en la que se encuentran estos jóvenes, aun si ellos quisieran echarle ganas, ¿no? Con este discurso tan popular de el problema es que no le echan ganas, o el problema es que no tienen actitud, como me dijeron el otro día, ¿no? Este, el sentido de lo comunitario, y eso es parte de, eso es algo que se ha venido planteando y se ha relacionado con el tema de la delincuencia desde finales del siglo XIX, ¿no? Cuando se pensaba que los niños o las niñas que llegaban a las grandes ciudades y que dejaban las zonas rurales se corrompían, la ciudad corrompe, ¿no? La urbe corrompe, y entonces en algún momento había la instrucción de levantar, la vagancia estaba considerada como una falta, ¿no? A veces de carácter civil, a veces ya con la carga penal, la vagancia, porque eso te hacía un potencial delincuente. Entonces, ese discurso de hace 120 años, 150 años, estoy hablando de finales del siglo XIX, tampoco ha cambiado, ¿no? O sea, seguimos pensando que hay formas en las que, formas de vida cotidiana que están totalmente emparentadas y relacionadas con una manera de vivir el delito y de ser delincuente. Entonces, creo que sí hay, hemos confundido, y además que esto de la evolución ya se utiliza para cualquier cosa que se perciba como cambio, ¿no? Y entonces ya es la banalización total del término, del concepto. Pero pues yo pensaba, por ejemplo, estoy leyendo la biografía de Lombroso, me encontré una biografía de Lombroso que decía yo, a mí me interesa conocer cuál es el contexto de este hombre que pensaba esto, ¿no? No creo, o sea, no creo que este tipo simplemente se haya levantado un día, vamos a pensar que todos estos tipos son delincuentes ¿no? Los recursos que tenía eran dos: medir y pesar, punto. Y con medir y pesar eran los únicos recursos que hacían parecer que podía tener información objetiva para definir quiénes eran delincuentes. Y de eso y de esos recursos que él consideraba que eran objetivos, pues era con lo que él podía trazar una trayectoria, una metodología, un enfoque, un marco teórico que le pudiera permitir decir, efectivamente, midiendo y pesando, voy a encontrar como, ¿no?, los parámetros que me permitan entender en dónde están los primeros rasgos de potencial delictivo. Ahora hacemos exactamente lo mismo, lo que pasa es que ahora utilizamos otras tecnologías, ¿no?, otros instrumentos que a la vez construyen unas tecnologías sociales en donde el delincuente tiene ciertas características dadas por valores, y esos valores pues están tan metidos y son tan parte de estas tecnologías que ya ni siquiera los vemos como valores, los vemos como fundamento, ¿no?, de explicación. Claro. Sí, pues Galton, el primo incómodo de Darwin, empezó con esas mediciones también y terminó muy mal. Fue un pésimo inicio para la evolución y la genética. Pero bueno, tenemos otro par de comentarios que parecen bien para
para cerrar, de Brigo. Gracias por estar tan participativa. Me parece muy interesante lo que está exponiendo María León, sin embargo es complejo llegar a la autorreferenciación experiencial de los jóvenes, sería lo ideal, cuando de inicio se presenta el panorama que mencionó Claudia, cuando no es posible que se vean a sí mismos como sujetos con derecho a otra forma de vida. Y pues sí, bueno, son las narrativas de las que estamos hablando justamente. Sí, yo nada más apuntaría que justo esta experiencia autorreferencial es el objetivo, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos es justo que estos, y buscamos en un sentido no de, este es el propósito, sino la razón por la que estamos en permanente interacción con estos jóvenes es como ir acompañando este camino de cómo ellos se perciben a sí mismos. Digo, no de oportunidad aquí, a lo mejor me hubiera estado bien presentar un caso de cómo esto se logra a partir de la experiencia artística. A lo mejor en alguna de las otras sesiones se puede presentar. Cómo es parte de un proceso de reinventar los conceptos, de que ellos construyan sus conceptos, que ellos tengan sus referencias y que vean que en sus referencias hay un valor para ellos, ¿no? Claro. Y Bueno, nada más agregaría, Abrí, que vamos a poner en los comentarios, y a los demás que nos estén escuchando, vamos a poner en los comentarios la liga al blog de Claudia y sus redes sociales por si quieren leer más su trabajo. sí, que justo es la pregunta. Igual, nada más compártenos ahorita tus redes sociales, Clau, y luego las ponemos. Bueno, la cuenta de Twitter es @Klaus_Alarcón y el sitio es laclausalarcón.com. Buenísimo. Pues creo que con esto podemos dar un buen cierre a esta primera plática. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros y por habernos recibido en este proyecto. Muchas gracias, María, por la gestión y el espacio del Centro Al Multimedia. contrario, gracias a ustedes. Compañera. Nos vemos a la 1 con Ana María y David. Exacto. Y perdón, quisiera nada más también agradecer al posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM por el apoyo, ¿no? Por el apoyo en este evento también. Perfecto. Sí, es evento tripartita. En este evento tripartita, sí, pero bueno, todavía soy estudiante del programa, entonces. Y pues sí, como dice María, seguimos hoy a la 1 con otra plática y el resto de la semana tenemos más pláticas. Desde la red que nos estén viendo, pues seguramente ahí está el cartel para que le echen un ojo. Muchísimas gracias y nos vemos al ratito. Perfecto. Chao, gracias.